Comenzamos a trabajar. Hoy vamos a hablar de la persona humana. Es importante reconocer la condición humana en su dimensión individual y social, reconocer y comprender el concepto de persona humana, la razón de su dignidad. Veamos el concepto jurídico de persona, es decir, cómo considera a la persona el ordenamiento jurídico positivo argentino. El derecho no contempla al hombre como ser biológico, sino como ente espiritual, dotado de los atributos que corresponden a los seres racionales y, por lo tanto, capaz de poseer libertad, de realizar su destino, responsable de sus actos y poseedor de una voluntad. El anterior Código Civil decía que es persona, todo ente susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones. El nuevo código no adopta una definición al respecto, solo habla de persona humana. Hay para el derecho dos clases de personas: las personas físicas, personas jurídicas. Importante: la persona física se inicia desde el instante de la concepción y termina en el momento de la muerte natural. Personas físicas. Es persona física todo ente que presenta rasgos inequívocos de humanidad, sin tener en cuenta los accidentes propios de cada uno, es decir, cualidades no esenciales que pueden variar de un individuo a otro, como el color de piel, los rasgos, la estatura, el coeficiente intelectual, etc. ¿Está considerado el embrión humano, la persona por nacer, en nuestro ordenamiento jurídico? Si es así, ¿cómo se lo considera? ¿Está protegido? El embrión humano, desde el instante mismo de su formación, es persona humana y como tal está considerado y protegido por el ordenamiento jurídico. La persona es tal, según lo reconoce nuestro Código Civil en sus artículos 51, 63, 70, desde el momento de la concepción. El derecho a la vida se menciona en distintos tratados internacionales. En el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Nueva York, en el artículo 1 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en el artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el artículo 4 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, llamado Pacto de San José de Costa Rica, en el artículo 6 de la Convención sobre los Derechos del Principios generales del derecho. No son otra cosa más que fórmulas extraídas a modo de conclusiones inmediatas del derecho natural. El principio de igualdad implica el presupuesto de que todos los hombres son iguales, por tanto la persona por nacer no puede ser privada de su fundamental derecho a la vida sobre las bases de argumentos que contrapongan ese derecho a cualquier otro, de inferior jerarquía, sea de la madre o sea del Estado. El principio de la duda implica que en caso de duda siempre hay que estar a favor del más débil. ¿Qué piensan de esto? Después del debate, sigamos adelante. Personas jurídicas o de existencia ideal. El ordenamiento reconoce personalidad jurídica a ciertas organizaciones, agrupaciones de hombres susceptibles de adquirir derechos y contraer obligaciones. Ellas se inician con la constitución de hecho o de derecho y terminan cuando expire su plazo, cuando desaparezcan todos sus integrantes y no hay especificaciones sobre sus continuadores o cuando se agota su objeto principal. Entre ellas están civiles, que no persiguen fines de lucro como asociaciones civiles, fundaciones o sociedades civiles, comerciales, que sí lo hacen, como lo son
las sociedades comerciales en sus diversos tipos. Veamos este esquema. Ahora los invito a pensar. El Código Penal argentino protege a la persona humana desde la concepción a través de la tipificación del delito de aborto. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Entre las personas jurídicas sin fines de lucro encontramos asociaciones civiles, fundaciones, sociedades civiles, sociedades comerciales. Sí, asociaciones civiles, fundaciones y sociedades civiles. Los principios generales del derecho son principio de igualdad, principio de la duda, principio de la costumbre, principio de la vida. Principio de igualdad y principio de la duda. Vamos llegando al final, vamos terminando. Solo los dejo con el compromiso de seguir adelante con estos temas, seguir investigando, continuar formándonos para ser ciudadanos íntegros y cultos.